Imagina tenerlo todo, una mansión en las lomas de Chapultepec que se pierde en el horizonte, autos que brillan más que las estrellas, un nombre, Los Garza, que abre cada puerta en la Ciudad de México. Imagina tener todo el poder, todo el dinero y sentir que no tienes absolutamente nada. Esa era la vida de Adrián Garza. Cada noche, el silencio de su enorme casa era un grito que le recordaba la promesa que le hizo a su esposa, Clara, en su lecho de muerte. Encuentra para nuestro Leo una mamá de... «Verdad», le susurró ella con su último aliento, «una que ame su alma, no nuestro apellido». Y ahora, 2 años después, Adrián estaba a punto de cumplir esa promesa de la manera más extraña y arriesgada posible. Una locura que lo llevaría a las entrañas de la ciudad para encontrar su corazón perdido. Adrián miró su reflejo en el espejo de marco dorado, el traje de diseñador, el reloj de lujo. Todo gritaba poder y distancia. Con un suspiro, se deshizo de esa piel ajena y buscó, en el fondo del armario, la ropa que había comprado en un tianguis. Unos pantalones desgastados, una camisa con un pequeño agujero disimulado, unos zapatos viejos. A su lado, su hijo de 8 años, Leo, lo observaba con ojos grandes y llenos de confusión, sosteniendo una camiseta rota. ¿De verdad tenemos que hacer esto, papá? ¿Pretender que no tenemos nada? Adrián se arrodilló, su corazón encogiéndose al ver la duda en el rostro de su hijo. El único tesoro verdadero que le quedaba en el mundo. Sabía que era una lección dura, una prueba cruel, pero sentía en lo más profundo de su ser que era la única forma de encontrar a alguien genuino en un mundo obsesionado con las apariencias. «Sí, campeón, hoy no somos los Garza», le dijo Adrián mientras le alborotaba el cabello con cariño. «Hoy somos solo un papá y un hijo que necesitan ayuda. Porque cuando la gente no sabe quién eres, te muestra quiénes son ellos de verdad. Tu mamá, Clara, siempre decía que la verdadera riqueza de una persona no está en su cartera, sino en cómo trata a quien no puede ofrecerle nada a cambio». Tomó un poco de tierra de una maceta y se la frotó en las manos y en la cara, y luego hizo lo mismo con Leo, quien soltó una risita nerviosa. Era un juego extraño, un teatro de la miseria en el corazón de la opulencia, pero para Adrián era la misión más importante de su vida, una búsqueda desesperada por un alma pura en la jungla de asfalto. Dejaron atrás la seguridad de las lomas, conduciendo el auto más sencillo de su colección, un viejo sedán que el jardinero usaba para los mandados. Se dirigieron hacia el corazón bullicioso de la Ciudad de México, la Alameda Central. El contraste era brutal. Dejaron atrás las calles silenciosas y arboladas para sumergirse en un mar de gente, de ruido, de vida y de indiferencia. Adrián estacionó a varias calles de distancia y caminaron, mezclándose con la multitud. Escogió un lugar discreto, junto a una banca de hierro forjado, cerca de una fuente danzante cuya alegría parecía burlarse de la tristeza que estaban a punto de representar. Adrián respiró hondo, el olor a elotes asados y a contaminación llenando sus pulmones. «Recuerda el plan, Leo», susurró. «Tenemos hambre y no tenemos dónde pasar la noche. No pidas dinero, solo espera, veremos qué pasa». Las primeras horas fueron una lección de crueldad silenciosa. La gente pasaba a su lado como si fueran invisibles, parte del paisaje urbano que es mejor ignorar. Una mujer con un portafolio de cuero aceleró un paso, apretando su bolso contra su cuerpo. Un joven estudiante los miró con una mezcla de lástima y prisa, pero siguió su camino. Un hombre de negocios, hablando por teléfono sobre millones de pesos, les lanzó una moneda de 2 pesos sin siquiera mirarlos a la cara, el metal rebotando en el pavimento con un sonido hueco. Leo, que nunca había conocido otra cosa que no fuera comodidad y sonrisas, comenzó a marchitarse. El sol de la tarde comenzaba a caer, pintando el cielo de naranja, pero para ellos el mundo se sentía cada vez más gris y frío.
Adrián sintió una punzada de arrepentimiento, preguntándose si estaba siendo un padre terrible al exponer a su hijo a esa dura realidad. «Papá, la gente no es buena», murmuró Leo, con la voz quebrada y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. El corazón de Adrián se partió en 1000 pedazos. Estaba a punto de rendirse, de llevar a su hijo a casa y ahogar su fracaso en el lujo silencioso de su mansión. Pero justo cuando la desesperanza era más densa, una figura se detuvo frente a ellos. No era alguien importante, era una mujer joven, de 20 y tantos años, vestida con un sencillo uniforme azul de una empresa de limpieza. Su rostro mostraba el cansancio de una larga jornada. Su cabello estaba recogido en una coleta simple y sus tenis gastados delataban incontables kilómetros caminados. Pero sus ojos eran diferentes. Eran amables, profundos, y los miraban, de verdad los miraban, como si fueran personas. La mujer, cuyo nombre aún no conocían, se agachó lentamente, sin importarle que sus rodillas tocaran el suelo sucio del parque. Su mirada se posó en Leo, y una suavidad increíble transformó su rostro cansado. «¿Tienen hambre, pequeño?», preguntó, y su voz era tan genuina que desarmó por completo a Adrián. Era la primera persona en todo el maldito día que no los había juzgado, ignorado o desechado con una moneda. Era la primera que les había hablado. Leo, sorprendido, simplemente asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Adrián, bajo su disfraz de hombre derrotado, sintió una oleada de emoción tan fuerte que casi lo delata. Quizás, solo quizás, su loca búsqueda no había sido en vano. Ella abrió su modesta bolsa de tela, una de esas que regalan en las tiendas, y sacó un pequeño monedero. Lo abrió y vació su contenido en su mano. Un par de billetes arrugados y un puñado de monedas. Adrián observó en silencio mientras ella los contaba con cuidado, sus labios moviéndose sin sonido. Eran 240 pesos. «Es todo lo que tengo para la comida de mañana y pasado», dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. Luego levantó la vista, miró la carita triste de Leo y su decisión fue instantánea. Una sonrisa tierna iluminó su rostro. «Pero no importa, un niño no puede irse a la cama con el estómago vacío. Nunca». Y con esas palabras extendió su mano y les entregó todo su dinero, cada centavo que tenía para sobrevivir los siguientes 2 días. Adrián se quedó paralizado, con el dinero en la mano. Era una suma insignificante para él, menos de lo que gastaba en un café, pero para ella era todo. Era su seguridad, su comida. Leo, con la inocencia pura de un niño, se acercó a su papá y le susurró al oído: «Papá, se parece a mamá Clara, tiene sus mismos ojos». Una emoción cruda y poderosa se apoderó de Adrián, un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Esta desconocida, esta trabajadora humilde, acababa de pasar la prueba más difícil, sin siquiera saber que estaba siendo evaluada. Había demostrado tener un corazón de oro puro en un mundo que parecía hecho de hojalata. «Muchas gracias, señorita. ¿Cómo se llama usted?», logró preguntar Adrián, su voz ronca por la emoción contenida. «Me llamo Camila», respondió ella, con una simpleza que lo desarmó aún más. «Camila Rojas». «Yo soy Antonio y él es Leo», mintió Adrián, sintiéndose miserable por el engaño, pero sabiendo que debía continuar. Camila le sonrió a Leo, una sonrisa que parecía borrar todo el cansancio de su rostro. «Hola, Leo. ¡Qué nombre tan bonito! Hay una fonda económica justo en la esquina de allá. Por favor, cómprale algo caliente de comer. Un buen caldo de pollo le sentará bien». Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones con naturalidad. La dignidad con la que se comportaba, la generosidad que emanaba de ella, era algo que Adrián no había visto en los salones más elegantes de la alta sociedad. «¿Y usted, señorita Camila? ¿Usted no va a cenar?», preguntó Adrián, genuinamente
preocupado por ella. Camila se encogió de hombros, un gesto lleno de una resignación que hablaba de una vida de dificultades. Yo ya veré cómo me las arreglo. Lo importante es que el niño coma. No hay nada peor que el hambre. Antes de irse, Camila se detuvo y los miró con una seriedad que caló hondo en Adrián. Tengo que volver al trabajo. Mi turno en el edificio de oficinas de enfrente no termina hasta las 9. Pero miren, cuando salga, volveré a pasar por aquí, para ver si necesitan algo más, quizás una cobija o un lugar donde no pasen tanto frío esta noche. Dicho esto, se despidió con un gesto de la mano y desapareció dentro de la imponente torre de cristal y acero. Adrián se quedó de pie, en medio de la alameda central, con el dinero de Camila en una mano y la manita de su hijo en la otra. No solo les había dado todo lo que tenía, sino que había prometido regresar. En ese momento, Adrián supo que había encontrado algo infinitamente más valioso que todo su imperio. Había encontrado un corazón humano de verdad. «Vamos, Leo, rápido», dijo Adrián, jalando a su hijo hacia el coche. La urgencia en su voz era palpable. Tenían que moverse, cambiarse y volver antes de que ella saliera. En el auto se quitaron la ropa sucia y se pusieron prendas limpias y normales que Adrián había guardado en la cajuela. En menos de 10 minutos volvieron a ser los Garza, padre e hijo bien vestidos. «Vamos a entrar a ese edificio. Quiero ver quién es Camila cuando no está ayudando a dos y pobres diablos en un parque. Quiero saber si su bondad es real en todos los aspectos de su vida», le explicó a un confundido pero obediente Leo. Adrián necesitaba saberlo todo sobre ella. Necesitaba confirmar que esa joya que había encontrado era auténtica por dentro y por fuera. Dentro del lujoso vestíbulo del edificio corporativo, Adrián preguntó por la empresa de servicios de limpieza. El recepcionista, con aire de superioridad, los dirigió al sótano. Pero Adrián, usando su tono de voz, acostumbrado al mando, dijo que buscaba al supervisor para una consulta de servicio. Lo enviaron al piso 15. Al salir del ascensor, encontraron a Camila en el pasillo, hablando en voz baja pero intensa, con un guardia de seguridad corpulento y de rostro severo. Se escondieron detrás de una columna para escuchar. «Por favor, don Armando, no los eche», suplicaba Camila. «Es un señor con su hijito. No están haciendo nada malo, solo están sentados en el parque. El niño se veía tan triste y con hambre». El guardia suspiró, claramente en una posición difícil. «Camila, tú sabes las órdenes de la administración. La gente sin hogar ahuyenta a los clientes y da mala imagen al corporativo. Si mi jefe los ve desde la ventana, el que se mete en problemas soy yo», respondió don Armando, aunque su tono era más cansado que enojado. Era evidente que Camila ya había intercedido así antes. Lo sé, pero solo déjelos estar ahí hasta que yo salga. Le prometo que en cuanto termine mi turno, los ayudaré a buscar un albergue o un lugar seguro. Solo unas horas más, por favor. No deje que los corran a la calle ahora que empieza a hacer frío». Adrián escuchaba, con el corazón en un puño. Ella no solo los había ayudado, ahora estaba arriesgando su propia tranquilidad laboral por ellos, por dos completos desconocidos. El guardia, don Armando, la miró con una mezcla de exasperación y afecto. «Les diste dinero, ¿verdad? Siempre haces lo mismo». Camila se sonrojó un poco, como si la hubieran descubierto haciendo una travesura. «Sí, les di lo de mi comida para los próximos 2 días. Pero, ¿qué querías que hiciera, Armando? El niño tenía una carita de no haber comido en días. Me recordó a... Bueno, no importa. Me recordó a cuando las cosas eran difíciles». El guardia negó con la cabeza, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Eres demasiado buena para tu propio bien, Camila. Apenas y te alcanza para ti, y ya andas salvando al mundo». La respuesta de ella fue la que terminó de convencer a Adrián de que estaba frente a un ser humano excepcional.
Si los que podemos ayudar un poquito no lo hacemos, entonces ¿quién lo hará? Don Armando suspiró, derrotado por su bondad. Está bien, los dejaré en paz hasta que salgas. Pero si alguien de arriba se queja, yo me lavo las manos y diré que no los vi. El rostro de Camila se iluminó con una gratitud tan pura que Adrián sintió una punzada de envidia por el guardia. Gracias, Armando. Sabía que en el fondo de ese uniforme de tipo rudo tenías un gran corazón. Ella le dio una palmadita amistosa en el brazo y se alejó empujando su carrito de limpieza, comenzando de nuevo su rutina. Adrián la observó desde la distancia. La vio limpiar cada escritorio con un esmero increíble, ordenar los objetos con respeto, como si estuviera cuidando el espacio de alguien importante. No había ni una pizca de pereza o resentimiento en sus movimientos, solo profesionalismo y una dignidad silenciosa. Leo tiró de la manga de la camisa de su padre. «¿Papá, estás llorando?», preguntó en un susurro. Adrián se pasó rápidamente la mano por los ojos, sorprendido de encontrarla húmeda. Hacía años que no lloraba, ni siquiera en el funeral de Clara, donde la procesión iba por dentro. Pero la bondad inquebrantable de esa mujer, su compasión desinteresada, había roto una barrera en su corazón que él creía indestructible. Es que la encontramos, hijo», respondió con la voz ahogada. «Hemos encontrado a la persona que tu mamá quería que buscáramos. Ahora solo quedaba el siguiente paso, el más complicado y peligroso. Acercarse a ella sin el disfraz y ver si ese corazón de oro podía aceptar a un hombre que había comenzado su historia con una mentira». A las 9 en punto de la noche, Camila salió por la puerta principal del edificio. Se veía aún más cansada que antes. Sus hombros estaban caídos y caminaba con lentitud, probablemente con los pies adoloridos. Adrián sintió un impulso abrumador de correr hacia ella, llevarla en su auto de lujo a la mejor cena de su vida y resolverle todos sus problemas, pero se contuvo. Ese no era el plan. El plan era ver qué haría ella, y fiel a su palabra, Camila no se dirigió a la parada del autobús. En su lugar, cruzó la calle y caminó directamente hacia la banca donde los había dejado. Buscó a su alrededor, su rostro llenándose de una genuina preocupación al no encontrar al padre y al hijo a los que había prometido ayudar. Esa mirada de angustia en su rostro fue la señal final que Adrián necesitaba. Tomó a Leo de la mano y se acercaron a ella con calma. «Disculpe, ¿busca a alguien?», preguntó Adrián, tratando de sonar casual. Camila se giró, y al verlos, sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión. Vio a un hombre bien vestido y a un niño limpio y cuidado. Le tomó unos segundos conectar a estas dos personas con los desamparados que había conocido horas antes. «¡Guau! ¡Qué cambio! ¿Son ustedes el señor Antonio y Leo?», preguntó. Una sonrisa incrédula pero aliviada extendiéndose por su rostro. «Sí, somos nosotros. Un viejo amigo nos vio y nos permitió usar la ducha de su departamento y nos dio algo de ropa limpia», mintió Adrián, y cada palabra falsa se sentía como una pequeña traición a la honestidad de esa mujer. Pero era una mentira necesaria, un puente que tenía que construir para llegar a ella. «¡Qué bueno! Me alegro muchísimo por ustedes». «¿Y ya comió el pequeño Leo?», preguntó, su preocupación principal volviendo a ser el niño. «Sí, comió muy bien. Un caldo de pollo, como sugirió. Le encantó», respondió Adrián, mientras Leo, confundido por el teatro de su padre, pero entendiendo que debía seguir el juego, se mantenía en silencio. «Me da tanto gusto escuchar eso», dijo Camila. Su alivio era tan visible que conmovió a Adrián profundamente. «Y díganme, ¿ahora ya tienen un lugar donde pasar la noche? Porque la temperatura está bajando y no es bueno para el niño estar a la intemperie». La bondad de esa mujer parecía no tener fin. Incluso después de verlos limpios y aparentemente mejor, su instinto protector seguía activo.
Adrián decidió llevar su mentira un paso más allá para probar los límites de su compasión. Para serle sincero, todavía estamos un poco perdidos. Soy de Monterrey y vine a la capital a buscar trabajo, pero las cosas no han salido bien. Me quedé sin dinero antes de lo previsto, inventó Adrián, construyendo una historia de fondo para su personaje, Antonio Silva. Soy vendedor, o lo era. Llevo meses sin un empleo estable. Camila asintió con la cabeza, su expresión llena de empatía. La situación está muy difícil para todos, y más cuando se tiene un hijo que depende de uno. No tienen familia o amigos aquí en la ciudad. Adrián negó con la cabeza. No, a nadie. De hecho, estábamos pensando en buscar un albergue público para pasar la noche, aunque nos han dicho que a veces son lugares complicados. Era la prueba final. Ver si su generosidad se extendía hasta el punto de invitar a dos extraños a su propio espacio. La respuesta de Camila superó todas sus expectativas y rompió todos sus esquemas. Dudó solo por un segundo, no por desconfianza, sino, como Adrián entendería más tarde, porque estaba evaluando sus propios recursos limitados. Miren, mi casa es muy pequeñita. Es solo un departamento de una recámara en la colonia Doctores. Pero tengo un sofá en la sala. No es mucho, pero es un techo seguro y un lugar cálido. Si quieren, pueden quedarse ahí esta noche. Y mañana, con más calma, vemos cómo le hacemos para encontrarles algo más permanente. Adrián se quedó sin palabras. Esta mujer que apenas los conocía, que ya les había dado todo su dinero, ahora les estaba ofreciendo las llaves de su casa, su santuario, a dos completos desconocidos. ¿Está segura, señorita Camila? De verdad, no quisiéramos ser ninguna molestia, insistió Adrián, aunque su corazón latía con la emoción del descubrimiento. Estoy segura. Y por favor, díganme, Camila. Como les dije, si los que podemos ayudar no lo hacemos, entonces ¿quién? Además, el pequeño Leo se ve que es un niño muy bien portado. No creo que vaya a dar problemas. Leo, sintiendo que era su momento de participar, le sonrió por primera vez. Usted es muy buena, tía Camila. El apodo espontáneo pareció derretir el último vestigio de cansancio en el rostro de Camila. ¡Ay, qué niño tan lindo! Dime, Leo, ¿te gustan las caricaturas? Tengo televisión por cable en casa. Podrías verlas mientras preparo algo de cenar para todos. En Mindanos. Ese instante, Adrián no vio a una simple empleada de limpieza. Vio a una reina disfrazada con un uniforme humilde. Mientras caminaban hacia la parada del autobús, un recuerdo vívido asaltó la mente de Adrián. La imagen de su esposa Clara, pálida y frágil en la cama del hospital, sosteniendo su mano con una fuerza que desmentía su debilidad. Adrián, prométeme algo, le había dicho. Prométeme que encontrarás una mamá de verdad para Leo, no una mujer que se enamore de la cuenta bancaria de los Garza, sino una que se enamore de su risa, de sus sustos en la noche, de sus abrazos, una mamá con el corazón de verdad. Te lo prometo, mi amor, había respondido él con la garganta cerrada por el dolor. Ahora, viendo a Camila hablar animadamente con Leo sobre superhéroes, sintió que el fantasma de esa promesa finalmente comenzaba a encontrar la paz. Había encontrado a la mujer que Clara habría elegido. En el largo viaje en autobús hacia la colonia Doctores, Adrián observó a Camila en su elemento. Vio cómo saludaba al conductor por su nombre, cómo le cedió su asiento a una anciana que subió con dificultad, cómo le hizo caras graciosas a un bebé que lloraba en el asiento de enfrente hasta hacerlo reír. Su bondad no era un acto aislado para ellos, era su forma de vida, una corriente de compasión que fluía naturalmente de ella hacia todos los que la rodeaban. Adrián, acostumbrado a un mundo de transacciones y beneficios mutuos, se sentía como un antropólogo descubriendo una nueva y fascinante forma de humanidad.
Se dio cuenta de lo pobre que era su propia vida, a pesar de toda su riqueza, en comparación con la abundancia de espíritu de esa mujer. El departamento de Camila era exactamente como lo había descrito: pequeño, sencillo, ubicado en una clásica vecindad de la colonia Doctores. Constaba de una sala comedor-cocina y una pequeña recámara, pero estaba impecablemente limpio y ordenado, y decorado con un cariño que el dinero no puede comprar. Había pequeñas macetas con plantas en las ventanas, fotos familiares en marcos modestos, cojines de colores vivos que ella misma parecía haber tejido. «Disculpen el desorden y lo pequeño que es», dijo con una sonrisa apenada, «pero está limpiecito y tiene todo lo necesario para vivir». Adrián miró a su alrededor y sintió una calidez que su mansión fría y minimalista nunca le había proporcionado. «Es perfecto, Camila. Es un hogar de verdad. Muchas gracias por recibirnos», dijo, y la sinceridad en su voz sorprendió incluso a él mismo. Mientras Camila se movía con agilidad en la diminuta cocina, preparando huevos con jamón y un café de olla cuyo aroma inundó el pequeño espacio, Leo se acurrucó junto a su padre en el sofá. «Papá, ¿por qué no le decimos la verdad?», susurró, su vocecita cargada de la honestidad brutal de los niños. «Ella es muy buena. No me gusta mentirle». Adrián se enfrentó a un dilema que no había anticipado. ¿Cómo le explicaba a un niño de 8 años la complejidad de su plan? ¿Cómo justificar que estaban poniendo a prueba la bondad de alguien a través del engaño? Se sentía atrapado en su propia red, una red que se tejía con buenas intenciones pero con hilos de mentira. «Es complicado, campeón. Se lo diremos, te lo prometo. Pero tenemos que encontrar el momento adecuado», respondió, aunque él mismo no sabía cuándo sería ese momento. Esa noche, mientras Leo dormía profundamente en el sofá, cubierto con una cobija que olía a suavizante y a hogar, Adrián se quedó despierto en un pequeño sillón, observando la ciudad a través de la ventana. Escuchaba la respiración tranquila de Camila desde la otra habitación y se sentía como un impostor, un ladrón que había entrado en la vida de esa mujer para robarle la confianza. Y, sin embargo, en medio de la culpa, una nueva y poderosa emoción comenzaba a florecer en su pecho. No era solo admiración por su bondad, era algo más profundo, más personal. Se estaba enamorando de Camila Rojas, la mujer que creía que él era Antonio Silva, un vendedor desempleado. Y ese sentimiento era lo más real y aterrador que había experimentado en años. Pasaron 3 meses. 3 meses de una extraña y maravillosa doble vida. Para el mundo, Adrián Garza seguía siendo el magnate solitario, el CEO implacable que dirigía su imperio con mano de hierro. Pero cada tarde se transformaba en Antonio Silva, el vendedor luchador que había conseguido un modesto trabajo y vivía en una pensión. Pasaba cada momento libre con Camila y Leo. Los domingos ya no eran de juntas de consejo en clubes de golf, sino de paseos por el Parque México, de comer esquites en un puesto callejero, de ayudar a Camila a tender la ropa en la azotea de la vecindad mientras reían y contaban historias. Adrián estaba redescubriendo la alegría en las cosas simples, las cosas que el dinero no podía comprar y que él había olvidado que existían. Leo se adaptó a su doble identidad con la sorprendente resiliencia de los niños. En su exclusiva escuela privada era Leo Garza, el Citus, niño millonario, pero con Camila era simplemente Leo, un niño normal que podía ensuciarse las rodillas jugando fútbol en la calle, que ayudaba a llevar las bolsas del mercado y que esperaba con ansias los cuentos que tía Camila le leía antes de la siesta. Un día, mientras ayudaban a Camila en la cocina, Leo la miró con sus ojos serios y le dijo: «Me gusta más ser el Leo de aquí que el Leo de allá». La frase, cargada de una verdad inocente, fue como una flecha directa al corazón de Adrián. Se
Dio cuenta de que su mentira, aunque nacida de una prueba, les había regalado una felicidad y una normalidad que su fortuna les había robado. Un domingo por la tarde, mientras preparaban la comida, Adrián observaba a Camila moverse por la cocina. La veía transformar ingredientes sencillos en un platillo delicioso, canturreando una canción popular. Se sintió abrumado por la necesidad de entenderla, de conocer el origen de su increíble fortaleza. Camila, puedo preguntarte algo muy personal. Se atrevió a decir. Ella se detuvo con una cuchara de madera en la mano. Claro, Antonio, pregunta lo que quieras. Adrián respiró hondo. ¿Por qué nos ayudaste ese día en la Alameda? De verdad, no a medias, nos diste todo lo que tenías. La mayoría de la gente no habría hecho eso. Camila dejó la cuchara y se apoyó en la barra de la cocina. Su mirada se perdió por un momento en el pasado. ¿Quieres la respuesta corta o la larga y complicada?, preguntó con una media sonrisa. La verdadera, respondió Adrián. Camila suspiró. Porque yo he estado ahí, Antonio. Yo sé lo que es tener hambre de verdad. Sé lo que es el miedo de no saber dónde vas a dormir. El frío que se te mete en los huesos y en el alma. Cuando tenía 15 años, mi mamá murió de una enfermedad que con un poco de dinero se habría curado. Mi papá había fallecido cuando yo era un bebé. Me quedé completamente sola. Adrián escuchaba en silencio, cada palabra pintando un cuadro de una vida de lucha que él apenas podía imaginar. Sintió una profunda vergüenza por la facilidad de su propia existencia. Me fui a vivir con unos tíos lejanos que me veían más como una carga que como familia, continuó Camila, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Me pusieron a trabajar desde muy joven y se quedaban con casi todo mi sueldo. Aguanté hasta que cumplí los 18 y me fui. Viví en albergues, trabajé en lo que fuera, limpiando casas, de mesera, vendiendo cosas en la calle. Hice de todo para sobrevivir, para poder rentar este departamentito y tener un lugar al que llamar mío. Su historia no era una de autocompasión, sino de una resiliencia asombrosa. ¿Y nadie te ayudó en todo ese tiempo?, preguntó Adrián con la voz ahogada. Algunas personas sí, respondió ella, y una luz volvió a sus ojos. Gente humilde, como yo. Vecinos que compartían un plato de frijoles, una señora que me regaló una cobija, un compañero de trabajo que me prestó para el camión. Gente que teniendo poco, me dio mucho. Por eso, cuando veo a alguien en problemas, no puedo simplemente voltear la cara y seguir de largo, porque sé que la vida puede cambiar en un segundo y que todos, absolutamente todos, merecemos una mano que nos ayude a levantarnos. Justo en ese momento, Leo entró corriendo a la cocina desde la sala, interrumpiendo la intensa conversación. «Mamá Camila, ya se acabó mi caricatura. Tengo hambre». El niño se abrazó a las piernas de Camila con total naturalidad. Ella se rió. El peso de sus recuerdos pareció desvanecerse y lo abrazó con fuerza. «Entonces a comer, mi niño hambriento». La palabra mamá resonó en el pequeño espacio. «Mamá Camila», repitió Adrián en voz baja, sorprendido. Camila se sonrojó intensamente. «Empezó a llamarme así hace unas semanas. Le he dicho que no tiene por qué, pero a él le gusta». Leo, sin soltarla, miró a Adrián y dijo con una lógica aplastante: «Es que cuando te cases con ella va a ser mi mamá de verdad, ¿no?». El silencio que siguió fue denso y lleno de posibilidades. Camila, todavía sonrojada, le dijo a Leo que fuera a lavarse las manos. Cuando el niño salió de la cocina, ella y Adrián se quedaron solos, el aire cargado de palabras no dichas. «Perdón por eso, Antonio. No sé de dónde saca esas ideas. No le he dicho nada para qué», empezó a disculparse ella, pero Adrián la interrumpió suavemente. «No tienes que pedir perdón, Camila». Se acercó a ella, acortando la distancia entre ellos. «La verdad es que yo también he
He estado pensando mucho en eso. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa y una esperanza tímida. Estos 3 meses a tu lado han sido los más reales y felices de mi vida. Tú y Leo me han hecho recordar lo que significa tener una familia, un hogar. Y aunque su nombre era una mentira, cada palabra que salía de su boca era la más pura verdad. Yo también, Antonio, confesó ella en un susurro. Ustedes dos llegaron y llenaron un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Le dieron luz a mi vida. Adrián levantó una mano y acarició su mejilla con una ternura que había mantenido guardada por años. Camila, comenzó a decir, pero las palabras se sintieron insuficientes. Así que se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tentativo al principio, y luego se profundizó, cargado con 3 meses de emociones contenidas, de mentiras y verdades, de admiración y un amor que había crecido en el terreno más inesperado. En esa pequeña cocina, con el olor a guisado casero flotando en el aire, Adrián Garza, el millonario, bajo la piel de Antonio Silva, el vendedor, sintió que por fin había vuelto a casa. Adrián sabía que no podía seguir con la mentira. El amor que sentía por Camila era demasiado real y profundo para seguir construyéndolo sobre una base de engaños. Se lo debía a ella, se lo debía a Leo y se lo debía a sí mismo. Decidió que esa noche le contaría toda la verdad. La invitó a cenar a un restaurante en la colonia Roma, un lugar agradable y no demasiado ostentoso, para no levantar sospechas, pero lo suficientemente especial para la ocasión. Leo estaba emocionado. Su papá le había dicho que después de la cena, por fin le contarían a Camila el gran secreto. El niño, en su inocencia, pensaba que era una sorpresa maravillosa, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Camila llegó al restaurante y Adrián sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido sencillo de flores que él nunca le había visto, uno que resaltaba la luz en sus ojos y la calidez de su sonrisa. Se veía hermosa, radiante. «Estás preciosa, Cami. Ese vestido es nuevo, ¿verdad?», le dijo, tomándola de la mano. Ella se sonrojó. «Sí, me lo compré esta semana. Gasté un poco de mis ahorros, pero quería verme bonita para ti esta noche». El corazón de Adrián se encogió de culpa. Ella, con su sueldo limitado, había hecho un sacrificio para verse bien para él, sin saber que él podría comprarle la tienda entera sin pestañear. La pureza de su gesto hizo que la mentira que estaba a punto de confesar se sintiera aún más pesada y sucia. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. El ambiente era íntimo y acogedor. «Antonio, este lugar es muy elegante. No debiste haber gastado tanto», dijo Camila, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y preocupación. Adrián respiró hondo, reuniendo todo el valor que poseía. Era ahora o nunca. «Camila, necesito contarte algo muy importante, y te pido por favor que me escuches hasta el final antes de decir o hacer cualquier cosa». La seriedad en su tono la alertó. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de preocupación. «¿Qué pasa, Antonio? Me estás asustando». Adrián sintió la mirada expectante de Leo, quien se removía en su silla, ansioso por la sorpresa. «Es sobre quién soy en realidad», comenzó Adrián, su voz sonando extraña incluso para él. Leo, incapaz de contenerse más, soltó con entusiasmo. «Ahora sí le vas a decir papá». La palabra papá flotó en el aire, cargada de un significado que Camila no pudo ignorar. Repitió la palabra, confundida, mirando de Leo a Adrián. «¿Papá? Leo, ¿por qué le has llamado papá a Antonio?». Adrián le tomó la mano a Camila sobre la mesa, una mano que de repente se sintió fría y rígida. «Camila, por favor, mi nombre verdadero no es Antonio Silva». La confusión en el rostro de Camila se profundizó, convirtiéndose en una sombra de recelo. «Mi nombre es Adrián Garza». El nombre no le dijo nada. Era un nombre más,
Pero lo que vino después lo cambió todo. Soy Adrián Garza, el dueño de Grupo Garza. Soy millonario, Camila. Cada palabra caía sobre la mesa como un trozo de hielo. La cara de Camila pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una palidez mortal. Retiró su mano de la de él como si se hubiera quemado. El calor y la confianza que había en sus ojos apenas unos minutos antes se extinguieron, reemplazados por un vacío helado. ¿Cómo dices?, susurró, su voz apenas audible. Ese día, en 1900, la Alameda, Leo y yo, no éramos pobres. Estábamos fingiendo. Adrián intentó continuar, explicarle el porqué, hablarle de la promesa a su esposa, pero el daño ya estaba hecho. La verdad, en lugar de liberarlos, había erigido un muro de cristal entre ellos. Camila lo miró fijamente, su mente luchando por procesar la magnitud del engaño. Las piezas del rompecabezas encajaban de la peor manera posible. Los 3 meses de noviazgo, las risas, las confidencias, los besos. ¿Había sido todo parte de un juego? Me mintieron, dijo, su voz temblando de una mezcla de dolor y rabia. Me mintieron durante todo este tiempo. Se puso de pie, sus piernas flaqueando. Me hiciste quedar como una tonta, como tu estúpido experimento social. No, Camila, por favor, no fue así. Me enamoré de ti, te lo juro, suplicó Adrián, levantándose también. Pero sus palabras sonaban vacías frente a la enormidad de su engaño. ¿Enamorarte? ¿Cómo puedes hablar de amor? Tú no me conoces. Conoces a la idiota que se creyó tu cuento de pobre vendedor. La gente en el restaurante comenzaba a voltear, atraída por el drama. Camila se dio cuenta y el color le subió a las mejillas, la humillación añadiendo otra capa a su dolor. Te di todo mi dinero. Todo. El dinero con el que iba a comer, dijo, su voz subiendo de tono, rota por el llanto. Pasé hambre esos 2 días para que tu hijo millonario pudiera comer. ¿Y todo era una mentira? ¿Una broma cruel de un rico aburrido? Leo, asustado, se levantó de su silla. «Mamá Camila, no te enojes, no te vayas», gritó, comenzando a llorar. Camila miró al niño, y por un segundo su furia vaciló. El amor que sentía por él era real. «¿Tú también lo sabías, Leo? ¿Sabías que tu papá y tú estaban jugando conmigo?» La pregunta, cargada de traición, hizo que el niño llorara aún más fuerte. Camila agarró su bolso, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Entiendo perfectamente», dijo, mirando a Adrián con un desprecio que él nunca había visto en nadie. «Entiendo que eres un millonario que se divirtió a costa de una pobre mujer de limpieza. Un trofeo más para tu colección de experiencias exóticas». Se giró para irse. «Mamá Camila, no te vayas. Prometiste que serías mi mamá para siempre», gritó Leo, su llanto partiendo el corazón de todos los presentes. Camila se detuvo en seco, su espalda rígida. Luchó visiblemente consigo misma, pero el dolor de la traición era demasiado profundo. Se giró, miró al niño con los ojos llenos de una tristeza infinita y susurró: «Lo siento, mi amor, perdóname», y salió corriendo del restaurante, dejando a Adrián y a un desconsolado Leo en medio del desastre que él mismo había creado. El regreso a la mansión de las Lomas fue un viaje silencioso y tenso, interrumpido solo por los sollozos de Leo. Adrián se sentía vacío, el peso de su estupidez aplastándolo. Había encontrado a la mujer perfecta, solo para perderla por su propia cobardía y engaño. Al entrar en la casa, la figura imponente de su padre, don Héctor Garza, los esperaba en el vestíbulo. Era un hombre de la vieja escuela, duro, autoritario, para quien las emociones eran una debilidad y el apellido Garza una religión. «¿Qué son estas horas? ¿Y por qué está llorando el niño?», preguntó con su voz grave que no admitía réplicas. Adrián, agotado emocionalmente, solo quería llevar a su hijo a la cama. «No es nada que te incumba, papá». Pero don Héctor
No era un hombre que aceptara un no por respuesta. Soy tu padre y el abuelo de este niño. Tengo todo el derecho a saber qué perturba la paz de mi casa, insistió. Leo, entre sollozos, se refugió detrás de su abuelo. La abuela, mamá Camila, se fue. Descubrió que papá le mintió y se enojó mucho. El nombre Mamá Camila hizo que don Héctor enarcara una ceja con desdén. ¿Mamá Camila? ¿Se puede saber quién es esa mujer? Adrián suspiró, sabiendo que la confrontación era inevitable. Una mujer que conocí, papá, una mujer especial, la mujer que amo. La curiosidad de don Héctor se convirtió en una alarma fría. ¿Qué clase de mujer? ¿De qué familia proviene? Adrián lo miró a los ojos, desafiante. Es una empleada de limpieza y es la mujer más increíble, íntegra y buena que he conocido en mi vida. La reacción de don Héctor fue explosiva. Su rostro se congestionó de ira, una vena latiendo en su sien. ¿Una empleada de limpieza? ¿Has perdido el juicio, Adrián? ¿Estás saliendo con una sirvienta? Ya no estoy saliendo con ella. Terminó conmigo esta noche. Respondió Adrián con amargura. Una sonrisa fría y satisfecha se dibujó en los labios de don Héctor. Menos mal. Por un momento pensé que la locura de tu madre te había afectado por completo. Ya se acabó esa payasada. La forma despectiva en que habló de Clara, su difunta esposa, a quien nunca había aprobado por no ser de una familia adecuada, encendió la furia de Adrián. No vuelvas a hablar así de mi madre, y no hables así de Camila. Don Héctor se rió, un sonido sin alegría. Adrián, eres el heredero del Imperio Garza. No puedes andar por ahí jugando a la novela barata con una mujerzuela que seguramente solo busca tu dinero. Adrián tomó a Leo, que observaba la discusión asustado, y subió las escaleras. No voy a discutir esto contigo, dijo, dándole la espalda. No entenderías lo que es el valor real de una persona aunque lo tuvieras enfrente. Dejó a don Héctor solo en el inmenso y frío vestíbulo. El anciano se quedó inmóvil por un momento, su rostro una máscara de furia y determinación. Sacó su teléfono y marcó un número de memoria. Gutiérrez, soy Héctor Garza. Necesito que investigues a una mujer. Se llama Camila Rojas, trabaja en limpieza. Quiero saberlo todo sobre ella, dónde vive, quién es su familia, sus deudas, sus secretos, todo. Y lo quiero en mi escritorio mañana a primera hora. Colgó el teléfono con una sonrisa malévola. Si su hijo era demasiado débil para poner fin a esa ridícula historia, él se encargaría de aplastarla. A la mañana siguiente, Gutiérrez, el jefe de seguridad y hombre de confianza de don Héctor, entró en el despacho con una carpeta. Señor, aquí está la información sobre la señorita Rojas. Don Héctor le hizo un gesto para que se sentara. Léemela, cada detalle. Gutiérrez abrió la carpeta. Camila Rojas, 26 años, huérfana desde los 15, sin parientes cercanos conocidos. Vive en un pequeño departamento en la colonia Doctores. Trabaja para la empresa Limpieza Impecable, asignada al Corporativo Central. Sueldo mínimo. No tiene deudas significativas, vive al día. Su historial es impecable, señor. Todos en su vecindario hablan maravillas de ella. Dicen que es muy trabajadora y que ayuda a todo el que puede. Don Héctor frunció el ceño. La falta de trapos sucios complicaba las cosas, pero no las hacía imposibles. Fachadas, Gutiérrez, todo es una fachada, sentenció don Héctor, levantándose para mirar por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados de su mansión. Una mujer pobre que se acerca a un hombre rico como mi hijo solo puede querer una cosa, su fortuna. Adrián es un ingenuo, un sentimental, igual que su madre. Cree en la bondad de la gente. Yo, en cambio, sé cómo funciona el mundo real. Y en el mundo real, la gente como esa mujer es como una sanguijuela. Se giró hacia su hombre de confianza, sus ojos fríos como el acero.
Tengo un plan para demostrarle a mi hijo la verdadera naturaleza de esta oportunista. Y tú me vas a ayudar. El plan de don Héctor era diabólico en su simplicidad. Le ordenó a Gutiérrez que contactara a Camila a través de una intermediaria, una mujer que se haría pasar por una ama de casa adinerada de Polanco, buscando una empleada de confianza para su mansión. Le ofrecerían un sueldo de 15,000 pesos al mes, más del triple de lo que ganaba. No podrá rechazarlo, Gutiérrez. La codicia siempre gana, explicó don Héctor con una sonrisa torcida. Y una vez que esté trabajando aquí, bajo mi techo, yo me encargaré de controlar la situación. La pondré a prueba de una manera que ni se imagina. La romperé en 1000 pedazos hasta que ella misma se vaya corriendo y mi hijo vea la clase de persona que es en realidad. Mientras tanto, Camila estaba destrozada. Lloró toda la noche, la sensación de humillación y traición carcomiéndola por dentro. Le contó todo a su vecina y única amiga, doña Elvira, una mujer mayor y sabia que la había cuidado como a una hija desde que se mudó a la vecindad. Me engañó, Elvira. Jugó conmigo de la manera más cruel, sollozó Camila. Doña Elvira la escuchó pacientemente, acariciando su cabello. Mija, no dudo que te mintió sobre su dinero, y eso está muy mal. Pero dime una cosa, ¿crees que también mintió sobre sus sentimientos? ¿Sobre lo que sentía por ti y por el niño? Camila se quedó en silencio. Recordó la mirada en los ojos de Adrián, la ternura en sus gestos. Pero la mentira era una mancha de aceite que lo contaminaba todo. ¿Cómo puedo saberlo? Si mintió en algo tan grande, pudo haber mentido. En todo. Justo en ese momento, alguien tocó a la puerta. Era una mujer elegante, bien vestida, que contrastaba con la humildad de la vecindad. «Buenas tardes. Busco a la señorita Camila Rojas. Me la recomendaron mucho para un trabajo de limpieza», dijo la mujer, quien no era otra que la intermediaria de don Héctor. Le explicó la oferta. Un trabajo de lunes a viernes en una casa en Polanco por 15,000 pesos al mes. Camila se quedó boquiabierta. La cantidad era una fortuna para ella. Dinero que podría cambiar su vida, permitirle ahorrar, quizás incluso empezar a soñar con el pequeño comedor comunitario que siempre había querido abrir. Doña Elvira le dio un codazo discreto. «Niña, es una oportunidad del cielo. Acéptala». A pesar de un extraño presentimiento, la necesidad era más fuerte. Camila, con el corazón todavía roto, aceptó el trabajo. Al día siguiente, Camila llegó a la dirección indicada. Era una mansión aún más grande y ostentosa que la de Adrián en las Lomas. Un hombre de unos 60 años, con el cabello teñido y unas gafas de diseñador, la recibió en la puerta de servicio. «Usted debe ser Camila. Soy el señor Lorenzo, el administrador de la casa», dijo el hombre, quien no era otro que don Héctor, disfrazado con un cambio de look y un nombre falso. Su tono era frío y autoritario desde el primer momento. «Le voy a explicar las reglas. Aquí se trabaja, no se pierde el tiempo. Soy extremadamente exigente con la limpieza. Y tercero, y más importante, aquí no se habla a menos que se le dirija la palabra. ¿Entendido?» Camila, intimidada pero decidida a hacer bien su trabajo, asintió. No tenía idea de que acababa de entrar voluntariamente en la guarida del lobo. El primer día fue un infierno. Don Héctor, como el señor Lorenzo, la siguió por toda la casa, buscando el más mínimo defecto en su trabajo. La hizo limpiar el enorme comedor 3 veces seguidas, alegando que veía una manchita microscópica en la mesa de caoba. La obligó a pulir la platería hasta que sus dedos estuvieron en carne viva. A la hora de la comida, le indicó que comiera en un pequeño cuarto en el área de servicio y le dio solo 15 minutos. El trato era humillante, diseñado para quebrantar su espíritu. Pero Camila, acostumbrada a la adversidad, apretó los dientes y continuó. Necesitaba ese trabajo,
y no iba a dejar que un patrón déspota la venciera. Don Héctor la observaba desde lejos, frustrado por su resistencia. Los días siguientes fueron peores. Don Héctor intensificó su acoso psicológico. Un día, después de que Camila pasara horas limpiando a fondo el baño principal, él entró con los zapatos llenos de lodo del jardín y caminó por todo el piso recién trapeado. «Mire qué porquería. Límpielo de nuevo, y esta vez hágalo bien», le ordenó con una sonrisa cruel. Otro día, accidentalmente, volcó un plato de sopa en el suelo de la cocina recién encerado y la obligó a limpiarlo de rodillas. En cada interacción dejaba caer comentarios venenosos. «La gente de su clase solo sirve para esto. Debería estar agradecida de tener trabajo». Camila sentía que se ahogaba, pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y necesidad, la hacía seguir adelante, para gran furia de don Héctor. Una tarde, una semana después de haber comenzado a trabajar allí, Camila estaba limpiando el polvo de los muebles en el gran salón. Sobre una mesita auxiliar, vio un portarretratos de plata. Era una foto de un niño pequeño, de unos 5 años, con una sonrisa traviesa y el cabello rizado. Su corazón se detuvo. Era Leo, el mismo Leo. Se quedó mirando la foto, un torbellino de emociones y confusión apoderándose de ella. ¿Qué hacía una foto de Leo en esa casa? En ese momento, la voz fría de su patrón la sobresaltó. ¿Encontró algo interesante, empleada? Se giró y vio al señor Lorenzo de pie en la puerta, pero esta vez en su rostro no había disfraz, solo una expresión de triunfo malvado. «Este niño, yo lo conozco», susurró Camila. «Claro que lo conoce», respondió él entrando en la sala. «¿De dónde conoce a mi nieto?». La palabra nieto cayó sobre Camila como una losa de concreto. Las piezas encajaron de la forma más terrible. El administrador, el señor Lorenzo, era el padre de Adrián. Era don Héctor Garza. Usted es el papá de Adrián», dijo, sintiendo que las piernas le fallaban. «Mucho gusto en conocerla oficialmente, señorita Rojas», dijo él con un sarcasmo venenoso. «¿Usted sabía quién era yo todo este tiempo? ¿Por eso me contrató?». Don Héctor se acercó a ella. Su presencia era intimidante. «Por supuesto que lo sabía. Quería que usted, y eventualmente mi hijo, entendieran cuál es su verdadero lugar en el mundo. Y su lugar es este, sirviendo, limpiando la suciedad de sus superiores. Usted no es más que una oportunista que vio a un hombre rico y pensó que se había ganado la lotería, pero se equivocó de familia». Justo cuando Camila, humillada y sin palabras, sentía que su mundo se derrumbaba, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. «Papá, necesito hablar contigo», gritó la voz de Adrián, quien entró en el salón y se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada pasó de su padre a Camila, vestida con el uniforme de limpieza, con un trapo en la mano, su rostro pálido y lleno de dolor. «Camila, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, completamente desconcertado. La voz de Camila, cuando respondió, estaba cargada de toda la amargura y el dolor que había acumulado. «Trabajando para su padre, señor Garza. ¿Dónde más iba a estar una mujer de mi clase?». La forma en que lo llamó señor Garza fue como una bofetada. Adrián miró a su padre, la comprensión y la furia creciendo en sus ojos. «¿Tú sabías que era ella? ¿La contrataste a propósito?». Don Héctor sonrió, sin molestarse en negarlo. «Claro que sí. Quería mostrarles a ambos la realidad. El lugar de ella no es a tu lado, es a tus pies». Adrián se sintió enfermo. La crueldad de su padre no tenía límites. Se volvió hacia Camila, desesperado. «Camila, por favor, escúchame. Yo no sabía nada de esto, te juro que no lo sabía». Ella soltó una risa hueca sin alegría. ¿No lo sabía o no le importaba? Para ustedes los ricos, la gente como yo es invisible, intercambiable. Un día soy tu experimento de amor y al otro la empleada a la que tu padre humilla. Dejó caer el trapo al suelo.
un gesto de renuncia final. Si me permiten, debo terminar mi trabajo. Aún no es mi hora de salida. No, Camila, espera, suplicó Adrián, intentando detenerla, pero ella se apartó de su contacto. No tenemos nada de qué hablar, patrón. Su padre ya me ha dejado muy claro cuál es mi lugar, y ahora entiendo que usted piensa lo mismo. Son iguales. Con una dignidad que contrastaba con su uniforme de trabajo, Camila caminó hacia la puerta de servicio, con la espalda recta. Me voy, renuncio. Puedo ser pobre, pero todavía me queda un poco de dignidad. Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, un sonido que resonó en el silencio del lujoso salón como un disparo. Adrián se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada, y luego se giró para enfrentar a su padre, con una mirada de asco y repulsión. «Te felicito, papá. Acabas de destruir lo único bueno que me había pasado en años». Don Héctor, sin embargo, parecía satisfecho. En su mente había ganado la batalla. Los días que siguieron fueron una pesadilla para todos. Adrián, consumido por la culpa y el amor frustrado, intentó contactar a Camila, pero ella no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Fue a su departamento en la colonia Doctores, pero doña Elvira le dijo que Camila no quería verlo. Mientras tanto, don Héctor, no satisfecho con haberla alejado, puso en marcha la segunda parte de su plan: destruir su reputación para asegurarse de que nunca más pudiera acercarse a su familia. Hizo llamadas a todos sus contactos en el mundo empresarial, difundiendo el rumor de que Camila Rojas era una ladrona, que la había despedido por robar en su casa. Mentira, susurrada en los círculos correctos, se extendió como un veneno, cerrándole a Camila todas las puertas. Camila, desesperada por encontrar trabajo, se encontró rechazada en todas partes. «Lo siento, señorita, pero hemos recibido malas referencias», le decían una y otra vez. Se vio obligada a tomar trabajos de limpieza esporádicos, mal pagados, apenas ganando lo suficiente para comer y pagar la renta. La presión y el estrés comenzaron a hacer mella en su salud. Se sentía constantemente mareada y débil. Doña Elvira, preocupada, la cuidaba como podía. «Niña, no estás comiendo bien, estás muy pálida», le decía. Un día, mientras limpiaba la casa de una clienta, Camila sintió un mareo tan fuerte que se desmayó. La clienta, alarmada, la llevó al centro de salud más cercano. Después de hacerle unos análisis de sangre, el doctor la llamó a su consultorio con una expresión seria. Camila temía lo peor, alguna enfermedad causada por el estrés y la mala alimentación. Pero el diagnóstico fue algo que nunca habría esperado. «Felicidades, señorita Rojas. Usted está embarazada», le dijo el médico. Camila se quedó en shock, el mundo girando a su alrededor. Embarazada, de 2 meses. El bebé solo podía ser de una persona, de Adrián. Una mezcla de alegría y pánico la inundó. ¿Un hijo? ¿En estas circunstancias? ¿Sin trabajo? ¿Sin dinero? ¿Y con el padre del niño odiándola? O, peor aún, creyendo que ella era una ladrona. Se sentía completamente sola y aterrada. Paralelamente, en la mansión Garza, Leo comenzó a enfermar. Al principio eran pequeñas cosas, falta de apetito, tristeza, pesadillas, pero pronto se convirtió en una fiebre persistente y una tos que no lo dejaba dormir. Adrián, preocupado, lo llevó a los mejores médicos, pero nadie encontraba una causa física para su enfermedad. El niño se estaba apagando, perdiendo su chispa. En sus delirios febriles solo repetía un nombre una y otra vez: «Mamá Camila, quiero a mamá Camila». Don Héctor desestimaba la situación como un capricho infantil. «Se le pasará. Los niños son manipuladores», decía con frialdad. Pero Adrián veía la verdad en los ojos de su hijo. Leo estaba enfermo de tristeza, su cuerpo somatizando el dolor de la pérdida.
Una noche, la situación de Leo se volvió crítica. Su fiebre se disparó y comenzó a tener dificultades para respirar. Lo llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico fue neumonía, pero una neumonía agravada por un estado de ánimo profundamente deprimido. El pediatra fue muy claro con: Adrián, señor Garza, estamos haciendo todo lo posible médicamente, pero su hijo no tiene ganas de luchar. Está muy decaído. A veces, la presencia de una persona a la que el niño ama puede hacer toda la diferencia. Ha estado llamando a una tal Camila. Si hay alguna forma de traerla, le sugiero que lo haga. Podría ser crucial para su recuperación. Adrián se sintió atrapado entre la espada y la pared. ¿Cómo podía pedirle a Camila que viniera, después de todo el daño que él y su familia le habían causado? Pero el miedo a perder a su hijo fue más fuerte que su orgullo y su vergüenza. Dejó a Leo al cuidado de las enfermeras y condujo como un loco hacia la colonia Doctores. Era pasada la medianoche cuando golpeó la puerta de Camila. Fue doña Elvira quien abrió, mirándolo con ojos hostiles. «Usted no es bienvenido aquí», le dijo. «Por favor», suplicó Adrián con la voz rota. «Se lo ruego, es Leo. Está muy enfermo en el hospital. No deja de preguntar por ella. El doctor dice que podría no pasar la noche». La mención de Leo hizo que la expresión de doña Elvira se suavizara. Fue a buscar a Camila, quien apareció en la puerta, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando Adrián le contó lo que pasaba, sin ocultar la gravedad, ella no dudó ni un segundo. «Llévame con él, ahora mismo», dijo, su amor por el niño superando cualquier rastro de rencor. Cuando llegaron al cuarto del hospital, la escena era desoladora. Leo estaba pálido, conectado a varios aparatos. Su respiración era superficial. Camila corrió a su lado, ignorando por completo a Adrián. Le tomó la manita, que ardía de fiebre. «Leo, mi amor, soy yo, mamá Camila. Estoy aquí, mi príncipe», le susurró. Como si su voz fuera un ancla en medio de la tormenta, los ojos de Leo se abrieron lentamente. Una chispa de reconocimiento brilló en ellos. «Mamá, Camila, ¿viniste?», murmuró con dificultad. «Claro que vine, mi niño, y no me voy a ir a ningún lado», respondió ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras le cantaba en voz baja la canción de cuna que él tanto le gustaba. Adrián observó desde la puerta, con el corazón encogido. En cuestión de minutos, los monitores comenzaron a mostrar una mejoría. La frecuencia cardíaca de Leo se estabilizó. Su respiración se hizo más profunda. La presencia de Camila era, literalmente, la medicina que su hijo necesitaba. Camila pasó los siguientes 2 días al lado de la cama de Leo, sin moverse. Le leía cuentos, le cantaba, le contaba historias, simplemente sostenía su mano. Y poco a poco, el niño comenzó a recuperarse milagrosamente. La fiebre bajó, la tos disminuyó y el color volvió a sus mejillas. Una tarde, mientras Adrián los observaba en silencio desde un rincón, sintiendo una mezcla de gratitud infinita y culpa abrumadora, Leo, ya más despierto y lúcido, miró a su papá. «Papá, ¿por qué tú y mamá Camila pelearon?». Antes de que Adrián pudiera responder, el niño continuó. «Fue por el abuelo, ¿verdad? El abuelo es malo. Le dice mentiras a la gente». Adrián se puso tenso. «¿Qué quieres decir, Leo?». Y entonces el niño soltó la bomba. «Yo lo escuché hablando por teléfono, diciéndole a un señor que mamá Camila era una ladrona». Y luego se rió y dijo: «Bueno, no es mentira, del todo». Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre no solo la había humillado, la había calumniado activamente, pero la revelación más impactante vino después. «Y lo grabé, papá», dijo Leo, con una seriedad impropia de su edad. Sacó un pequeño teléfono que Adrián le había dado para jugar
y con sus deditos buscó un archivo de audio. Presionó play. La voz clara y arrogante de don Héctor llenó el silencioso cuarto del hospital, detallando su plan para difamar a Camila. La evidencia era irrefutable, una prueba definitiva de la maldad de su padre y de la inocencia de Camila. Adrián tomó el teléfono con manos temblorosas, la ira y la vergüenza luchando dentro de él. Miró a Camila, cuyo rostro reflejaba un dolor profundo al confirmar la conspiración en su contra. Camila, perdóname, fue todo lo que pudo decir. En ese momento, con la verdad finalmente expuesta, las barreras entre ellos se derrumbaron. Adrián le confesó todo, la promesa a Clara, su estúpida prueba, cómo su padre lo había manipulado, cómo había dudado de ella. Le habló con una honestidad brutal, sin excusas. Camila, a su vez, le habló de su dolor, de la humillación, de la desesperación al no encontrar trabajo, y finalmente, con un nudo en la garganta, le confesó su propio secreto. Adrián, estoy embarazada, voy a tener un bebé, tu bebé. La noticia golpeó a Adrián con la fuerza de un huracán, barriendo los últimos restos de ira y culpa y dejando en su lugar un asombro sobrecogedor y una nueva y feroz determinación. Un hijo, un nuevo comienzo, una razón para luchar contra todo y contra todos. Se acercó a ella y la abrazó, un abrazo que sellaba un perdón tácito y el comienzo de un futuro juntos. Cuando Leo fue dado de alta, Adrián no lo llevó de regreso a la mansión. En su lugar los llevó a los tres a un hotel de lujo. Sabía que antes de poder construir un futuro, tenía que demoler el pasado. Con las grabaciones de Leo como su arma, se preparó para la confrontación final con su padre. Al día siguiente, se presentó en el despacho de don Héctor, con Camila y Leo a su lado. La presencia de Camila en la casa como su igual, y no como empleada, enfureció a don Héctor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a traer a esta mujer a mi casa? Adrián, con una calma gélida, puso el teléfono sobre el escritorio de caoba y reprodujo la grabación. La cara de don Héctor se transformó, pasando de la ira a la incredulidad y finalmente al pánico al escuchar su propia voz conspirando. ¿Tú? ¿Cómo?, balbuceó, mirando a Leo, quien lo sostenía la mirada con una valentía que don Héctor nunca había visto en él. «Se acabó, papá», dijo Adrián, su voz resonando con una autoridad que su padre no le conocía. «Se acabaron tus mentiras, tus manipulaciones y tu control. Camila va a ser mi esposa y la madre de mis hijos, y tú vas a respetarla». Don Héctor intentó recuperar el control, amenazando con desheredarlo, con destruir a Camila. Pero Adrián ya no era el hijo sumiso. Si das un paso más en su contra, esta grabación irá directamente a la policía y a todos los periódicos del país. Tu preciado apellido Garza quedará manchado para siempre. Tú eliges, o aceptas a nuestra familia, o te enfrentas a la ruina pública y a la soledad por el resto de tu vida. Por primera vez en su vida, don Héctor Garza se vio derrotado, atrapado en su propia red de maldad, sin más opción que rendirse. La boda fue un evento íntimo y emotivo, celebrado en un pequeño jardín, lejos de la opulencia y la falsedad de la alta sociedad. Doña Elvira fue la madrina, llorando de alegría. Leo fue el encargado de llevar los anillos con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Don Héctor no asistió, pero su capitulación fue un regalo de bodas en sí mismo. Poco después, Adrián y Camila decidieron que no podían vivir en la mansión que guardaba tantos recuerdos dolorosos. La vendieron y compraron una casa hermosa, pero más cálida y acogedora en Coyoacán. Con parte del dinero y con la ayuda de Adrián, Camila finalmente cumplió su sueño. Fundó la cocina comunitaria Clara Camila, en honor a la difunta esposa de Adrián y a su propia historia, un lugar donde nadie que tuviera hambre sería rechazado. Un año después nació su hija,
una niña, preciosa, a la que llamaron Ana. La casa de Coyoacán se llenó de risas y del aroma de la comida casera. Adrián encontró una felicidad que nunca supo que existía, no en las cifras de sus cuentas bancarias, sino en los brazos de su esposa, en la risa de sus hijos, en el trabajo voluntario que hacía en la fundación de Camila. Un día, recibieron una carta. Era de don Héctor. En ella, con una letra temblorosa, no pedía perdón, pues su orgullo era demasiado grande, pero sí contaba lo vacía y silenciosa que era su vida ahora. Decía que a veces pasaba en su auto cerca de la fundación y veía a la gente sonreír, y que por primera vez entendía lo que Adrián había tratado de decirle. No era una reconciliación, pero era un comienzo. Adrián y Camila, abrazados, mirando a sus hijos jugar en el jardín, supieron que su amor, nacido de una mentira pero forjado en la verdad y la bondad, había construido algo indestructible, una familia de verdad.